porque somos una iglesia Cristo abarcante, comprometidos con el Evangelio de Jesucristo, con anunciar el Evangelio de Jesucristo y a través de él traer esperanza a quien lo necesita. Y por eso te voy a pedir que abras tu Biblia en el Salmo 119. Salmo 119, vamos a continuar estudiando esta porción de los Salmos, que básicamente es el fruto de un corazón que la Biblia lo describe como un corazón conforme al corazón de Dios, como el corazón que poseía David. Ahora, déjame aclarar esto, porque cuando hablamos o escuchamos la etiqueta de un corazón conforme al corazón de Dios, creo que automáticamente eso nos lleva a considerar que David era un hombre perfecto, pero la realidad es que era tan común, era tan ordinario, era tan temeroso, tan pecador, como lo podemos llegar a ser tú y yo, y parte de ese pecado, parte de esa imperfección que caracterizó a David fue el hecho de que cuando se dejó seducir y dejó que el pecado controlara sus acciones, al traicionar a uno de los hombres más importantes de su ejército, al tomar a su mujer de este hombre o a la esposa de este hombre como mujer, y posteriormente utilizando la posición que Dios le dio a David para deshacerse de él y poder quedarse con esta mujer, cuando es confrontado por uno de los profetas de Dios por lo que hizo, en lugar de buscar justificar su acción, en lugar de simplemente minimizar el pecado cometido, pudiendo haber dicho: pues yo soy el rey, y siendo el rey se va a hacer lo que yo digo, siendo el rey nadie me puede condenar, siendo el rey puedo hacer básicamente lo que yo quiera. En lugar de eso, David reconoce su pecado y expresa un verdadero arrepentimiento que le lleva a clamar por misericordia y por perdón. Y esto va muy de la mano con lo que escribe en esta porción que vamos a estudiar el día de hoy del Salmo, porque de alguna manera David entiende que así como sus enemigos con sus acciones han pecado, él no está exento de caer y pecar en cualquier momento. Así que vamos a darle lectura a los siguientes versículos. Salmo 119, versículos del 121 al 136 es lo que vamos a estudiar hoy. Dice: juicio y justicia he hecho, no me abandones a mis opresores. Afianza a tu siervo para bien, no permitas que los soberbios me opriman. Mis ojos desfallecieron por tu salvación y por la palabra de tu justicia. Haz con tu siervo según tu misericordia y enséñame tus estatutos. Tu siervo soy yo, dame entendimiento. Y ahorita cantábamos justamente esto. Para conocer tus testimonios. Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Por eso he amado tus mandamientos más que el oro, y más que el oro muy puro. Por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas, y aborrecí todo camino de mentira. Maravillosos son tus testimonios, por lo tanto los he guardado, los ha guardado mi alma. La exposición de tus palabras alumbran, hacen entender a los simples. Mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. Mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoríe de mí. Líbrame de la violencia de los hombres, y guardaré tus mandamientos. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo,
y enséñame tus estatutos. Ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Este libro que hoy nosotros conocemos como Biblia es el medio a través del cual Dios decidió revelarse a sí mismo para darse a conocer. Es decir, si tú quieres conocer a Dios, no necesitas de ninguna experiencia sobrenatural, no necesitas experimentar o caminar sobre experiencias místicas para poder decir que has tenido un encuentro o que has conocido al Dios de la Biblia. Si tú verdaderamente anhelas conocerle, entonces abre tu Biblia. Es sencillo, es fácil. Abre tu Biblia y a través de cada página vas a encontrar evidencias de su carácter. A través de cada página vas a encontrar evidencias de su amor, de su gracia, de su perdón, de su fidelidad, de absolutamente todo lo que Dios es. Y aunque en este libro el personaje central, el personaje más importante en toda la escritura obviamente es Él, es Dios, hay algunas advertencias que nos ponen en alerta sobre la realidad de la existencia de un enemigo espiritual y sobre la realidad de los engaños con el que este enemigo busca envolvernos y atraparnos. La Biblia lo llama Satanás, y si tú conoces un poco de él, sabes que es un ser astuto, sabes que es un ser manipulador, un ser que la Biblia lo describe y lo compara literalmente como un león rugiente, un león hambriento, en busca de alguien a quien hacerle cariñitos, ¿verdad? Y consentirlo y apapacharlo y ay, qué suavecita está tu barba. No. Dice, anda como león rugiente, buscando a quien devorar, buscando a quien destruir. Ahora, una de las trampas más recurrentes y más sutiles que Satanás usa en nuestra contra es la de manipularnos e influenciar nuestra perspectiva de tal manera que caigamos en la trampa de creer que de manera individual nuestra justicia es superior a la justicia de las personas que están a nuestro alrededor. Esa es una de las trampas más recurrentes, hacernos creer que somos más justos de la persona que está a mi lado. En otras palabras, una de las trampas más utilizadas de Satanás en nuestra contra tiene que ver con la idea de hacernos creer que nadie es tan bueno, que nadie es tan compasivo, que nadie es tan agradable, que nadie es tan espiritual como lo soy yo, como lo eres tú, de manera individual. Esa es una de las trampas más efectivas de Satanás, hacernos creer que nadie es más espiritual que yo, que nadie sirve con más fuerza, que nadie sirve con más amabilidad. Ahora, obviamente no somos tan cínicos. Obviamente no, nuestras oraciones no caen en este cuadro fariseico de decir gracias Dios porque no me hiciste como este pecador. No lo decimos así. Pero nuestra conducta, nuestra forma de criticar, nuestra forma de menospreciar, nuestra forma de voltear a ver a los demás, muchas veces terminan reflejando justamente eso. Y si por alguna razón
terminamos haciendo algo que no encaja en este perfil, si por alguna razón nos atrevemos a equivocarnos, siempre vamos a encontrar una buena razón para justificar nuestras acciones. Siempre vamos a encontrar una buena razón para minimizar nuestro pecado y sobre todas las cosas responsabilizar a otros por mis propias acciones. Ahora, esto no es nuevo. Dice la Biblia que no hay nada nuevo debajo del sol. Y desde Génesis capítulo 3 encontramos este patrón. ¿Por qué comiste del árbol que te prohibí que comieras? No, Señor, es que la mujer que tú me diste me dio a probar. Yo no tuve, Señor, la culpa. Es que si tú no me hubieras dado una mujer, yo no habría pecado. No, Señor, es que la serpiente es astuta y me engañó. Y aún en día, una de las preguntas, una de las interrogantes que como pastor y no sé, como cristiano más escucho siempre es: ¿por qué si Dios sabía que el hombre iba a pecar, puso un árbol del cual no tenían que comer? ¿A dónde dirige eso? A Dios. Vamos a echarle la culpa a Él, ¿verdad? Y tomamos la misma postura que tomó el hombre cuando originalmente cayó en pecado. Entonces, no es parte de nuestra naturaleza, es antinatural el no responsabilizarnos de nuestras propias conductas, de nuestras propias reacciones, y por eso siempre buscamos justificarnos, siempre vamos a encontrar una buena razón para minimizar nuestro pecado o responsabilizar a otros por lo que yo tendría que hacerme responsable. Es decir, el problema nunca va a ser la falta de control sobre mi enojo. Son los demás que tienen que cambiar su manera de hacer las cosas para que yo no responda en ira. Es mi esposa la que no me tiene que pedir que vaya por un garrafón de agua para que yo no diga: vengo de hacer no sé qué, ¿no? Pues, te confieso, si hay algo que yo aborrezco, es bajar por agua. Si con algo pierdo el control, no el control, pero algo que me saca de mi zona de comodidad, es bajar por un garrafón de agua. Y entonces Ginger no me tiene que pedir eso para que yo no pierda la paciencia. O sea, no es mi falta de control, es ella que me pide que vaya por agua. El problema no es mi falta de humildad, el problema es que no valoran ni reconocen lo que hago. El problema nunca es mi egoísmo. El problema es que los demás no piensan de la misma manera en la que yo pienso, ni ven las cosas como yo las veo. El problema no es mi falta de empatía, el problema es que los demás no aceptan que soy yo quien tiene la razón. ¿Te das cuenta? Son los demás, son las acciones de otros. El problema nunca soy yo. Y te repito, es una de las trampas más sutiles y más efectivas con las cuales el enemigo busca influenciarnos, porque en el momento en que caemos en este juego, en el momento en el que caemos en el juego en donde mis actitudes, en donde mis reacciones no son lo importante, y dejamos que sea la voz del enemigo la que moldee nuestra perspectiva de las cosas,
terminamos completamente enfocados en la paja del ojo ajeno, como lo dice Jesús, y nos volvemos ciegos a la viga que está atravesando nuestro propio ojo. Y el problema de esto es que cuando mi enfoque está en cualquier otra cosa, cuando el problema está cuando mi enfoque está puesto en las acciones de los demás y no en cómo mi corazón responde ante los diferentes estímulos externos, entro en un terreno en el que hay espacio para toda clase de crítica. Entro en ese terreno donde dejo espacio para toda clase de reclamo, para cualquier cantidad de amargura, de celos, de resentimiento, de condenación, de enemistad. Y sabes, es justo ahí donde el enemigo ama vernos. Es justo ahí, en ese terreno donde yo mismo abro las puertas para que toda esta cantidad de elementos se vayan sumando y vayan envolviendo mi corazón. Él se deleita al ver cómo nuestro corazón es envuelto en condenación. Él se deleita cuando nuestro corazón es envuelto por la crítica en contra de otros. Es como un olor fragante para Él cuando busco a quien responsabilizar por mi amargura, por el rencor acumulado, en lugar de venir a Jesús en arrepentimiento por la falta de misericordia y perdón hacia otros. Eso es como para Satanás. Cuando de mi boca comienza a salir esa crítica, esa condenación, ese juicio, el enemigo llega y, oye, Quique, qué rico huele eso. ¿Puedes darme más, por favor? Mira, ya viste, escuchaste, te enteraste. ¿Por qué hace eso? ¿Por qué decide esas cosas? Y comenzamos a envolvernos en este ambiente y comenzamos a volvernos ciegos a la realidad de nuestras propias acciones. Nos volvemos ciegos a cómo nuestro corazón está reaccionando, está respondiendo ante los diferentes estímulos externos. Y eso es un deleite para el enemigo. Porque sabes, la lucha nunca ha sido en contra de carne ni de sangre, como lo dice Pablo en la carta que le escribe a los Efesios. Tu lucha nunca tiene que ser en contra de la persona que tienes a tu lado. Esposo, tu lucha no es en contra de tu esposa. Tu lucha no es en contra de tus hijos. Tu lucha no es en contra de tu jefe del trabajo. Tu lucha no es en contra de aquel que te abandonó. Tu lucha no es en contra de aquel que de alguna manera ha hecho algo y que te ha lastimado. Ojo, eso no significa que solapes y que dejes pasar esas cosas. No estoy diciendo eso. El punto es, no permitas que eso te lleve a luchar, a ir en contra de tu hermano. Esas son cosas totalmente opuestas. Y David de alguna manera entendía perfectamente esto, o es lo que podemos ver
a través de lo que escribe en esta porción, porque de manera poética, si te fijaste en lo que leímos, de manera poética David pide por dos cosas. La primera es que Dios lo libre, que no lo deje en manos de sus enemigos, de sus opresores y de su injusticia. Y la segunda es que Dios intervenga, que Dios actúe, porque David puede ver que esos mismos enemigos se habían alejado del consejo y de la dirección de Dios. Mira cómo lo dicen los siguientes versículos. Versículo 126. Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Versículo 136. Ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Si vamos unos versículos más adelante, no le dimos lectura a esa parte, pero básicamente continúa con el mismo tema. Dice: mi celo me ha consumido porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Porque han invalidado tu ley, porque no guardaban tu ley, se olvidaron de tus palabras. Entonces quiero que medites en esto. Porque aunque David está pidiendo en los primeros versículos: no me abandones a mis opresores, no permitas que los soberbios me opriman, ¿dónde está? Versículo 134, líbrame de la violencia de los hombres. Entonces, aunque David está pidiendo estas cosas, pero si te fijas, más que venganza, más que justicia, más que una recompensa por lo que está viviendo en su corazón, hay una verdadera carga y una profunda tristeza por ver cómo las acciones de sus enemigos son el fruto de un corazón que se ha alejado de la presencia de Dios. Es decir, David entiende que lo que estos hombres están haciendo con él, que esta opresión, que esta violencia con la cual se conducen y con la cual David está siendo tratado, no es otra cosa más que el resultado de un corazón que le ha dado la espalda a Dios. Y quiero que veas lo glorioso de esto, porque más allá de que David vea a sus enemigos, sobre la cual la justa ira de Dios tendría que ser derramada por sus acciones, David ve en ellos corazones necesitados de regresar una vez más al corazón mismo de Dios. Eso es lo que veía David en ellos. No gente sobre la cual Dios tendría que castigar y eso les pasa por perseguir al ungido de Jehová. No. En el corazón de David hay ese peso de decir: Señor, que estos hombres, los que hoy son mis enemigos, puedan volverse mis hermanos, porque regresaron su corazón a tu presencia. ¿Qué ves tú? ¿Qué ves cuando alguien viene y te ofende? ¿Qué ves cuando alguien viene y habla algo en tu contra? ¿Qué ves cuando alguien viene y no hace las cosas como tú consideras que deben ser hechas? Y David entendía que esa lucha no era algo que se tenía que pelear en el terreno de la venganza, que no era algo que se tenía que pelear desde el terreno del juicio, desde el terreno de la fuerza,
sino que era una lucha que se ganaría si se peleaba desde el terreno de la misericordia, del perdón, de la gracia. Padre, actúa porque han abandonado tu ley. Padre, haz algo, no permitas que se pierdan, no permitas que sigan en este mal camino, regrésalos a tu corazón. Porque sabes, un corazón que está conectado al corazón de Dios, un corazón que camina conectado al corazón de Dios, es un corazón que deja a un lado el rencor, es un corazón que deja a un lado la venganza, es un corazón que deja a un lado la condenación para abrazar la ternura y el quebranto ante el pecado de otros. Y te repito, no es que seamos permisivos con el pecado, no es que nos volvamos ciegos ante el pecado de otros, no es que digamos, ay, no pasa nada, hombre, allá. No. Es abrazar la ternura, es abrazar el quebranto por el pecado de esa persona. Un corazón conectado al corazón de Dios, más que guardar rencor, más que condenar, más que menospreciar a otros por sus actos, llora y sinceramente se lamenta por ellos, porque entiende que el daño que han producido sus acciones son el resultado de caminar alejados del consejo y de la sabiduría de Dios. Cuando ve el pecado, llora y se lamenta y anhela que esos corazones caminen en integridad y caminen bajo la dirección y la protección de Dios, y no se goza. Y podemos ver una similitud entre el corazón de David y el corazón de Jesús, porque en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Lucas, nos narra cómo justo la semana antes de ser crucificado, en lo que hoy conocemos como la entrada triunfal, dice Lucas que David llega a un punto, Jesús llega a un punto en el que puede ver toda la ciudad de Jerusalén, y desde ahí comienza Jesús a llorar y a decir: oh Jerusalén, Jerusalén, ¿hasta cuándo vas a entender? ¿Hasta cuándo vas a volver tu rostro a mí? ¿Hasta cuándo vas a volver tu corazón a mi corazón? ¿Cuántas veces, dice Jesús, traté de juntarlos como una gallina junta a sus pollitos? ¿Hasta cuándo te vas a arrepentir? Entonces vemos que un corazón conectado al corazón de Jesús se duele por el pecado de otros. Se duele cuando ve a otros caminando en pecado, en maldad, en mentira, en vicios, en adicciones. Y quiero que medites en esto, porque un corazón que ha probado la misericordia y el perdón de Dios, un corazón que camina todos los días probando la misericordia y el perdón de Dios, es un corazón que se llena de empatía, que se llena de amor, que se llena de perdón por otros. Y sabes, hace un par de años atrás, personalmente, viví guardando rencor y resentimiento en contra de alguien por comentarios y ciertas acciones que esa persona hizo, que no solamente me afectaron a mí, sino aún mi familia se vio involucrada y se vio afectada por esto. Y en mi egoísmo, repito, en mi egoísmo,
dejé que el enemigo dirigiera mi perspectiva, lo que obviamente me llevó a guardar un gran resentimiento en contra de esta persona, al grado que la relación terminó fracturándose de manera muy profunda. Y por un buen tiempo, lejos de ver lo que estaba mal en mí, lejos de ver ese egoísmo que estaba envolviendo mi corazón, lejos de arrancar o pedirle a Dios que arrancara esa raíz de orgullo, me enfoqué en criticar, me enfoqué en condenar, me enfoqué en juzgar, me enfoqué en ir en contra de esta persona. Y sí, lo reconozco, ¿no? Mi corazón se llenó de orgullo. Hasta que un día, por la misericordia de Dios, y repito, por la misericordia de Dios, porque si por mí fuera, creo que seguiría en esto. Creo que mi corazón ya no sería una raíz, ya sería todo un huerto de frutos de orgullo. Entendí que las acciones y que las palabras de esta persona eran el resultado de un corazón que había sido profundamente lastimado en el pasado, y que esta persona venía cargando heridas que aún no estaban completamente sanadas, y que sus acciones, que sus palabras eran el fruto de estas heridas, buscando sanar, buscando cómo encontrar una salida, buscando cómo manifestar esa herida que había en el corazón de esta persona. Pero mi orgullo no me permitió ver eso. Mi orgullo me permitió ver o distorsionó mi perspectiva, y en lugar de ver a alguien necesitado de Jesús, vi un enemigo. Vi a alguien con el cual luchar, vi a alguien con el cual pelear, vi a alguien en el cual ir en constante oposición. Y cuando Dios me permitió comprender eso, pude ver en primer lugar mi egoísmo, pude ver en primer lugar mi falta de empatía, pude ver en primer lugar lo que necesitaba ser transformado en mí y arrepentirme por eso. Pero también pude ver a esta persona ya no como alguien a quien ver con rencor, sino alguien que necesitaba experimentar la sanidad y la libertad que Jesús ofrece. Y hoy puedo orar por esa persona. Y hoy puedo caminar junto a esa persona. Y hoy puedo pedirle a Dios y decirle: Señor, si tú quieres sanar a esta persona, úsame de alguna manera para que pueda ver tu amor, tu misericordia, y que en ti hay sanidad. Y tienes que saber esto, porque un corazón conectado al corazón de Dios anhela justamente eso. Anhela ser usado como un instrumento que ayude a otros a caminar en integridad, que ayude a otros a caminar en adoración y obediencia. Y mira lo que había en el corazón de Pablo con referencia a esto. Acompáñame a Colosenses 3, 12 y 14. Colosenses 3, 12 al 14. Vístanse pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Sopórtense unos a otros y perdónense unos a otros.
si alguno tuviera queja contra otro, de la misma manera que Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Y sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Y creo que no hay cosa más contundente que eso. Sopórtense unos a otros, y lo he mencionado en otras ocasiones, pero esta palabra sopórtense no es tolérense, no es aguántense porque ya no hay otra opción, no es pues no me cae bien, pero bueno, me pusieron con fulanito, fulanita a hacer esto, ni modo. No, cuando habla de soportarse, habla de ser un pilar, algo que ayuda justamente a sostener, algo donde la otra persona puede descansar y tener paz. Y dice Pablo, sopórtense unos a otros, vístanse de humildad, vístanse de mansedumbre, vístanse de paciencia, perdónense unos a otros si alguno tuviera una queja en contra de otro. No dice vayan y esparzan el rumor, vayan y esparzan el chisme, vayan y hablen mal de la otra persona. No, es vístete de amor, de mansedumbre y perdona. Y sobre todo eso, vístete de amor, porque si no te vistes de amor, va a ser imposible caminar en eso. Si no te vistes bajo la identidad correcta de santo y escogido, caminar en eso va a ser imposible. Por eso, regresando al Salmo 19, si puedes regresa ahí, una de las peticiones que más reflejan esto, la encontramos en el versículo 135, donde David dice: haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. Haz que tu rostro resplandezca, brille sobre tu siervo. Ahora, comentaristas señalan que David está haciendo referencia a lo que le ocurría a Moisés cada vez que subía a la montaña y hablaba con Dios, y bajaba y se tenía que poner un velo porque era impactante y era evidente que Dios había estado con Moisés. Entonces, lo que David está pidiendo aquí es de forma poética decir: Señor, que a través de la respuesta de mi corazón pueda ser un reflejo tuyo. Padre, que mis enemigos, que aquellos que me han lastimado, que aquellos que han hecho un mal en contra de mí, que aquellos que me han ofendido, que me han traicionado, que me han abandonado, que puedan ver tu rostro reflejado a través de mí. Que se haga evidente que he estado contigo. Pregunta: ¿qué hace evidente cuando vienen este tipo de cosas? ¿Qué reflejas cuando viene tu enemigo y habla mal de ti, te critica, te juzga, te habla mal, te falta el respeto? Y sí, en mi experiencia puedo decir, es más fácil decirlo que realmente caminar sobre esta realidad. Pero como lo hemos estado estudiando a través del Salmo 119, cuando tú y yo vivimos dependientes a la presencia y al poder del Espíritu Santo, esto se vuelve una realidad. Y quiero que medites en esto, porque necesitamos aprender, repito, necesitamos aprender a cultivar un corazón que tenga la capacidad de examinarse a sí mismo a través de las circunstancias y se responsabilice por sus propias acciones,
antes que tratar de responsabilizar y culpar a otros y minimizar mi pecado para poder estar cada vez más cerca de poder caminar bajo el propósito correcto. Y es eso, algo que tenemos que aprender a cultivar, porque no se da de manera automática en nuestro corazón. Sí, de manera antinatural se da el egoísmo, la ira, la falta de perdón, eso sí se va a dar. Pero un corazón que verdaderamente se responsabilice por sus propias acciones y en lugar de buscar a quien culpar, diga: Dios, perdóname porque no supe reflejarte en este momento. Perdóname porque a otros vieron al Quique carnal y no al Jesús que caminó en obediencia y dependencia al Padre. Porque la realidad es que pecamos más de lo que nos gusta pensar o reconocer. Pecamos mucho más de lo que nos gusta reconocer. Pero también cuando vivimos bajo la dependencia y el poder del Espíritu Santo, podemos llegar a caminar bajo una integridad y una obediencia que quizá hoy no imaginamos. Y quiero dejarte con este versículo que sé que te va a retar, como me retó a mí. Salmo 51, versículos 10 y 13. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Ojo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Y marca eso, marca el versículo 13, porque dice: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores, ¿sé qué? Se convertirán a ti. ¿De dónde viene eso? ¿De dónde viene que el pecador venga a los pies de Cristo en busca de arrepentimiento? Cuando mi prioridad es clamar por un corazón limpio y puro y un espíritu recto dentro de mí. El problema es que muchas veces queremos ver frutos, queremos ver cambios, queremos ver actitudes, queremos ver perfección. En otros, cuando yo no estoy dispuesto a caminar en esas actitudes, en esos modos, en esas formas que yo espero ver en otros. Por eso David dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, un corazón puro. Cuando eso ocurra, podré enseñar a otros y los pecadores se convertirán a ti. Entonces, a medida que yo camine en integridad, a medida que yo camine en adoración y obediencia, mayor será mi capacidad de ser usado por Dios para ayudar a otros a sanar e influenciar para que puedan llegar a los pies de Jesús. Entonces, hoy quiero animarte, hoy quiero recordarte que quien se ha equivocado, quien no ha hecho lo correcto, quien te ha lastimado, quien te ha ofendido, quien ha hecho algo que va en tu contra, hoy más que tu crítica, hoy más que tu juicio, hoy más que tu rencor, necesita que tú camines en integridad, en adoración y en obediencia para que puedas ser un verdadero reflejo del carácter de Jesús.